tardes, Estuardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mi querida Natalia. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz de hacer esta conexión México-Gran Canaria. Muy feliz porque sabes que, bueno, soy una gran seguidora de tu trabajo y bueno, la verdad me da mucha alegría haber podido manifestar este momento juntos. La conexión está siendo un poquito, te está difuminando un poco la imagen. Espero que esto se arregle en el transcurso de que vayamos charlando. Vamos a dejarlo esto en manos de lo que tenga que ser, pero vamos a disfrutar de esta charla, Estuardo, que a mí me hacía mucha ilusión, como decimos aquí, tener. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen, que me están viendo en tu canal, y tú te presentas para los que te están viendo en el mío, ¿vale? Bueno, mi nombre es Natalia Salinas, soy directora de Quanticoach, soy coach y terapeuta holística y amiga de Estuardo Celis también. Es un placer, Natalia. Yo soy Estuardo Celis. Para quienes no me conocen, soy coach ontológico profesional. Tengo bastante tiempo trabajando ya en esto, mucho más tiempo aún estudiando acerca de lo que es el lenguaje, la comunicación del ser humano y su ser interno. Pues, es un placer para mí estar contigo, Natalia. Para mí también, Estuardo. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante porque queremos que esta reunión, que no deja de ser una reunión de dos amigos muy locos que nos gusta investigar cosas y liberarnos de cualquier tipo de programa, hoy vamos a hablar de eso, pero con relación al lenguaje, ¿no? Cómo acondicionar el lenguaje que utilizamos para liberarnos de esas programaciones. O sea que un tema muy interesante. Y no podía yo ponerme a hablar de esto que si no contigo, que tienes tantos años de investigación en el tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el lenguaje nos va programando desde un inicio, porque el lenguaje es la forma en la que vamos a exteriorizar ese ser interno. Y muchas veces no hay una congruencia entre lo que decimos, pensamos y hablamos. Es precisamente lo que tenemos que aprender a desprogramar y volver a programar. Tal cual. Algo que se dice muy fácil en la teoría, Estuardo, pero bien sabes, tanto tú como yo, que hemos tenido que pasar por nuestro propio trabajo personal para poder luego estar ayudando a otras personas, que tenemos ya de cuna una programación bastante limitante a la hora del lenguaje, ¿no? Sobre todo el lenguaje español, que es el que utilizamos, el castellano, tiene bastantes condicionamientos, ¿verdad? Claro, vienen los condicionamientos principalmente desde, digamos, cuando nos empiezan a educar, porque también nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, tenían mucha información, mira, que tienen muchos refranes muy buenos, pero que desconocen raíces de por qué. Y entonces, generalmente luego no se les da ese valor a esos refranes que son tan sabios porque no están sustentados en algo. Pero una vez que se estudian las palabras, se estudia cuál es la resonancia mórfica de las palabras. Esto, bueno, ya está acreditado, aunque todavía hay personas que no lo lleguen a alcanzar a ver, tienen sus detractores, pero ya sabemos ahora que las palabras tienen un impacto. Cuando, para los que no entiendan, Estuardo, cuando hablamos de resonancia mórfica, estamos hablando de cómo vibran esas palabras, ¿verdad? Efectivamente, eso es precisamente lo que digo, es ese impacto que tiene sobre las demás personas y sobre nosotros mismos, porque además se piensa que solamente sobre las demás personas, pero esas palabras primero se generan en nuestra mente. Es decir, hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿dónde se construyó el primer castillo? ¿Dónde se construyó? En la mente. En la mente del que hizo ese castillo. Supuesto. Entonces, cuando esas palabras tienen esa resonancia mórfica, que es ese impacto, que es esa vibración que llega al externo, también tiene un impacto interno, porque es como ese castillo que primero se crea en la mente. Entonces, esa vibración primero está dentro de uno. Por eso es que
A veces, por ejemplo, las abuelitas decían, no digas cosas, no digas esas cosas, no digas malas palabras, no pienses feo, estas cosas ni de broma. Tal cual. A mí ahora que estás diciendo eso, bueno, me viene, tú sabes que a mí me encanta la cábala y estudio mucho sobre eso, pues el idioma hebreo tiene numerología, o sea, tiene una carga numérica y vibra de acuerdo a esa carga numérica, o sea que ellos ya apreciaban esto que tú estás hablando hace miles y miles de años, ya tenían en cuenta el impacto que tenían esas palabras a la hora de decirlas. Es más, la estructura del idioma hebreo es creador a través de esa numerología en las palabras. Claro, tiene todas las palabras al tener esa carga energética también generan una carga emocional. Y en esa carga emocional, si no se es uno consciente, que es de lo que hablamos, de cómo podemos cambiar ese lenguaje para que no nos condicione, sino precisamente para liberarnos. Como dices tú, para condicionar, lo que me encantó, la palabra que utilizas, porque es como volverlo idóneo para sacar nuestro máximo potencial a través de él, ¿no? Ya que las palabras decretan, pues ¿cómo podemos hacer que esas palabras nos ayuden a ser creadores conscientes, ¿no? Por supuesto, esos pensamientos van a generar nuestra realidad. Esto invito a nuestros amigos en nuestros canales que puedan ver, subí un video acerca de eso al respecto, cómo nosotros generamos nuestra realidad, pero que la realidad, que muchas veces se confunde con la verdad, es algo íntimo. Entonces, esa comunicación externa es el reflejo de nuestra comunicación interna. Entonces, cuando una persona se torna, digamos, agresiva, posesiva, intolerante, ¿qué quiere decir? Que es una persona que está siendo agresiva, posesiva, intolerante consigo misma, ¿no? Esto tiene que ver, es una mezcla entre, digamos, conocimientos ancestrales y una nueva fórmula o técnica que viene siendo podría ser el psicoanálisis o la psicología, ¿no? En la que podemos darnos cuenta cómo manifestamos nuestra realidad. Entonces podemos acondicionar el lenguaje para crear nuestra realidad en la manera positiva y de una manera holística y ecológica, no solamente para nosotros, no es una forma egoísta, sino además para todo nuestro entorno. Claro, por supuesto, porque nosotros lo que expresamos a través de nuestras palabras repercute en ese entorno, con lo cual pues estaremos haciendo un bien colectivo cuando hablamos de la manera más potenciadora, ¿no? Hacia nosotros mismos. ¿Y cómo lo ves la manera más fácil para los que nos están escuchando de comenzar este trabajo de acondicionamiento? Ok, lo primero que tendríamos que detectar es cómo me siento. ¿Cómo me siento? Porque como tú bien dijiste, es muy sencillo decirlo, pero no es tan fácil llevarlo. Sabemos en lo personal que hemos recorrido un camino para hablarnos mejor a nosotros mismos. Sí, desde luego. Y muchas veces se presentan unas situaciones que nos forzan, ya sea para caer en la inconsciencia, es el no darnos cuenta de lo que estamos diciendo, o nos forzan para entrar en conciencia y darnos cuenta de la realidad que estamos creando. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cómo me siento, porque a partir de ahí va a ser el siguiente nivel de esa vibración, de cómo me siento, viene el siguiente nivel, que es la emoción, cuál es la emoción que estoy sintiendo. Y el siguiente de ahí viene el pensamiento. Dependiendo de la emoción vamos a tener el tipo de pensamiento. Entonces, muchas veces las personas no saben distinguir cuándo estará bien, estará mal, cómo lo debo de hacer, okay, cómo te hace sentir ese pensamiento. Desde ahí te das cuenta cuál es la fuente primigenia de esas palabras que están en tu cabecita, si vienen del temor o si vienen del amor. Cuando vienen del temor ya te está haciendo un poco de decir, date cuenta que esto no eres tú, eres una programación tóxica que tienes.
Tal cual, y aquí viene un factor fundamental que es importante en todo tipo de cambio en el ser humano. Ya hablemos del lenguaje, del comportamiento, de la emoción, y es el aceptar primero, ¿no? Si yo no acepto que estoy teniendo un tipo de lenguaje condicionante, o si yo no acepto que estoy hablándome de una forma que no me potencia, si yo no parto de ese reconocimiento, es difícil cambiar. Entonces, ese reconocimiento es lo primero, ¿no? A lo que yo tengo que prestar atención. Decir, sí, efectivamente, Houston, tenemos un problema, hay que cambiar esto, ¿no? Y en base a eso, implementar estos cambios que nos estás diciendo, ¿no? Claro. La parte técnica, el darse cuenta de lo que estoy pensando, se llama metacognición. Pero más allá de ir en palabras que son un poco técnicas, sí, que esto sea asimilable para todas las personas, es ese pensar sobre lo que estoy pensando. Pero un poco más profundo sería esa vibración, darse cuenta de la vibración. Yo recuerdo hace muchos años cuando me hablaban de la vibración, yo no la entendía, pero yo no entendía eso. Y ahora me queda muy claro, tan claro, para poderlo también expresar hacia las demás personas. Entonces, la base de todo está en la vibración todavía antes que del pensamiento o que de las palabras. Y mucha gente lo que se cuestiona es, ok, ya me estoy dando cuenta que esto no me hace sentir bien, que estoy reconociendo que me estoy alterando, por ejemplo, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? Entonces hay que ser muy prácticos. Yo digo, la filosofía que no se aplica, que no es aplicable, para mí en lo personal puede sonar un poco rudo, pero es basura, ¿verdad? Tiene que ser práctico, tiene que ser funcional. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es esa vibración, porque esa vibración se va a manifestar a través de las palabras, del lenguaje, que precisamente lo que hace es pasar de lo sutil a lo denso. Es decir, la vibración es lo más sutil que existe. El siguiente nivel vendría siendo el pensamiento. Después es palabra y después es la acción. Cuando hablamos ya de la acción, ya es lo más denso. Entonces, si lo queremos atrapar... Para los que no entiendan, lo más denso es lo que más se acerca a la materia, por así decirlo. Entonces, el acto, el comportamiento es más tangible que una palabra, que un pensamiento. Por eso en la escala la explicas de esta manera, ¿verdad? Así es, efectivamente. Cuando hablamos de lo denso, quiere decir que ya se vuelve material. Por eso digo, ya la acción ya es lo más denso, materia, ya es lo más material, ¿no? Pero muchas personas quieren atrapar, digamos, o cambiar esa realidad que tienen desde el pensamiento, pero antes de eso existe algo que es la emoción. La emoción va a modificar el pensamiento y antes de la emoción está la vibración. Entonces, esa es la trampa y el truco donde muchas personas caen, en el que incluso desde en lo personal, lo que vendría siendo la psicología o el psicoanálisis, se quedan un tanto cortos. Para mí, lo que viene siendo la psicología es la guardería de la espiritualidad. No lo había escuchado con ese término. Sí, es un término propio. Es una guardería de la espiritualidad porque a medida que uno va profundizando más, va llegando uno más al espíritu. Y el espíritu es perfecto. Ese sí tiene una vibración excelente. Claro, es que tiene, yo entiendo perfectamente y comparto tu criterio por el hecho de que prestar atención a la vibración es prestar atención al 99% de lo que somos. Cuando nos estamos acotando a cosas más simples como el conductismo, por ejemplo, que trabaja la conducta y demás, estamos trabajando con el 1%. Vale, entonces es importante llegar como terapeutas, como profesionales que nos dedicamos a ayudar a personas,
o sea, prestar atención a poner el foco, mejor dicho, en ese 99% que es la energía, ¿no? Con esta escala vibratoria que comentas, ¿no? Con esta jerarquía a la que tenemos que atender, donde último está el comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento está condicionado por todo lo que comentaste antes. Desde luego. Lo que pasa es que, precisamente hablando del lenguaje, como se llega únicamente a este estado de comprensión del lenguaje, que simplemente son conceptos, y no llegan hasta la vibración, que es lo más profundo, entonces se quedan únicamente en la parte mental, en la parte que no llega a lo más profundo del ser, y ahí es donde las personas generalmente se atoran. Porque, bueno, ya lo he dicho, tenemos 3 tipos de pensamientos. Tenemos el pensamiento positivo, negativo y equivocado. El equivocado es el que más gobierna, ¿no? El equivocado es cuando la persona cree que está haciendo lo correcto, pero lo está manifestando de una manera incorrecta. Es decir, hay una fórmula muy sencilla que pude rastrear, que pude detectar. Esto no lo he visto escrito en ninguna parte, pero es cuando se antepone la palabra no a un verbo. Es decir, como cuando le dicen a un niño, no corras. Sabemos ahora que el subconsciente tiene sus maneras de funcionar y de trabajar. Antes todavía no estaba muy claro. Ahora sabemos que el subconsciente, que es esa parte del 99% que tú estás hablando, que es el que más se manifiesta, tiene varias reglas, que desconoce la palabra no, que para el subconsciente no existe el tiempo, que no tiene juicio, es decir, simplemente obedece, para él no hay ni bueno ni malo, y además tampoco puede distinguir entre cuando es broma y cuando no. Yo siempre digo esa frase, el subconsciente no tiene sentido del humor, con lo cual todo lo que te dices lo toma de manera literal, todo lo que te dices o lo que interpretas lo toma de manera literal, ¿no? Con sus propias representaciones. Desde luego. Pero esta fórmula es muy sencilla para detectar cuando es un pensamiento equivocado. Cuando decimos no corras, ya se está anteponiendo la palabra no al verbo. Esto quiere decir que es un pensamiento equivocado, porque lo que queremos es que se detenga. Pero como el niño no lo va a poder interpretar de manera correcta, el subconsciente entiende que debe correr y el niño no se detiene. Vale, y si por ejemplo esto para las mamis que nos están escuchando, que les va a venir muy bien para la crianza, ¿tú qué frase, por ejemplo, en el ejemplo de no toques, no corras, no comas eso, no te metas el dedo en la boca, cosas que le solemos decir a los niños, ¿no? Para este tipo de ejemplos, ¿qué frase preestablecida para que ya vayan cogiendo herramientas? Bueno, con perdón de la palabra, que aquí se utiliza mucho ese verbo en España, para los que nos estén escuchando en Sudamérica, para ir tomando herramientas. ¿Qué podemos hacer para este ejemplo concreto? Claro. Lo que tenemos que hacer en concreto... Sí, te dio risa lo que dije, Estuardo. Luego tienes que hablar de eso, de las diferencias culturales en el lenguaje. Sí, desde luego. Después tenemos un par de declaraciones. Total. Dejar de perseguir lo que no queremos y empezar a perseguir lo que sí queremos. Entonces, en ese caso, ¿qué diría la mami que está reprendiendo al niño? Detente, digamos, por ejemplo, detente. Vamos a buscar frases positivas, desde el inicio, porque estamos condicionados por el lenguaje, y lo que vamos a hacer es acondicionar el lenguaje para transformar esa realidad. Hace poquito puse unas fotos de mi beba, que tengo una niña linda de 7 años, y la verdad que fueron maravillosos los comentarios que me hicieron. Y me siento muy feliz porque ese es el resultado precisamente de aplicar esto. A lo que lo estoy mencionando porque lo importante es que tiene que ser aplicable. Entonces, le estuve comentando siempre mi manera de dirigirme hacia ella
fue precisamente con palabras positivas. Es decir, en vez de decir no corras, es detente. En vez de decir no te metas el dedo a la boca, es sácate el dedo de la boca. Porque al final de cuentas lo que quieren es que se saquen el dedo de la boca. Entonces, en lugar de buscar lo que no queremos, empezamos a buscar lo que sí queremos. Tal cual. Bueno, a mí en terapia, en sesiones, yo creo que esto te lo había comentado, si no me equivoco, el tema de que las personas suelen decir, van mucho a lo que no quieren que les suceda, ¿vale? Por ejemplo, no quiero tener más miedo cuando me sucede tal o cual cosa. No quiero contestar así o no quiero reaccionar así cuando ocurre tal otra. Y siempre voy a esa pregunta, ¿vale? Si eso es lo que no quieres, ¿qué es lo que quieres? O sea, de hecho hace poco incluso escribí sobre el tema porque es importante eso que estás diciendo. Vamos a quitar imaginando que nuestra energía es como un foco de luz, vamos a quitarle la luz a eso que no queremos y vamos a redirigirla hacia donde queremos que vaya esa luz, ¿no? Esa energía. Efectivamente, lo que sucede es que precisamente estamos muy programados, condicionados y educados para ir en contra. Es decir, hace un momento yo te mencionaba, tenemos que identificar cuál es la vibración de lo que queremos, si viene del temor o si viene del amor. Entonces, cuando alguien dice, es que ya no quiero tener miedo, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente de ese pensamiento? El miedo. ¿Cuál es la vibración? Efectivamente. Bueno, también hay una jerarquía, una serie de jerarquías. Manejo mucho las jerarquías. En ese sentido de vibraciones, no de personas. No de personas, de vibraciones. Sí manejo mucho las jerarquías de vibraciones. Entonces, el principal es el temor. El temor es el lado opuesto al amor, ¿no? Tenemos otra vibración en una escala más abajo que se manifiesta de manera sutil, vamos a decirlo así, que es en la mente, que es el horror. Y tenemos una que es más densa, que es el terror, cuando es físico. Y más abajo tenemos el miedo, que esa es la parte donde la gente está atorada, porque no está acostumbrada a identificar la vibración de lo que está sintiendo, de esas emociones. Entonces, lo primero es identificar cuál es la vibración de ese pensamiento, de dónde procede la fuente. Es lo primero que hay que identificar, la fuente. Desde ahí podemos decir, como tú bien decías, en tu ejemplo, a las personas, ya no quiero tener miedo. Yo directamente les digo, ¿cuál es la fuente de esa emoción? Ya no quieres tener miedo. ¿Qué es lo que estás manifestando? Miedo. Por lo tanto, si te vas a la parte mental, simplemente te vas a hacer algunas ideas de que tienes que ser valiente, de que tienes que afrontar, pero no estás cambiando esa vibración. Y esa vibración no va a llegar ni a nivel celular, ni se va a manifestar como una energía, y mucho menos de una manera espiritual. Por eso tenemos que llegar primero a la vibración. Sí, bueno, desde luego yo soy una apasionada del tema porque me he dado cuenta primero en lo personal de cómo cuando he cambiado la energía que tenía para moverme, para pensar, para hablarme, he cambiado mi realidad. Y esto que suena muy de libro de cuántica y es algo que yo lo profeso desde mi propia vida, ¿no? Convirtiéndome primero en el ejemplo de eso que digo, ¿no? Qué importante es experimentar en uno y todo el camino que nos queda por delante, porque el miedo es una frecuencia que está en nuestra estructura educativa, tanto religiosa como académica, o sea, nos han inculcado miedo en todas las áreas de la vida donde hemos estado en desarrollo, con lo cual, ¿de cuántas capas de la cebolla nos tenemos que desprender para llegar realmente a una vibración más alta? De muchas, pero ese no es el problema, o sea, lo que tenemos que tomar conciencia de que es posible, porque si estamos en esa prisa de tengo que salir de aquí, estamos en el miedo también. Entonces, yo desde lo personal, hablar de esto como un proceso de descubrimiento bonito,
un reto que tenemos en la vida, un reto que nos pone nuestra alma, y que es cuando lo recorres desde esa tranquilidad, más allá de todos los errores que podamos tener, lo vivimos de otra manera. No sé, esa es mi experiencia. Sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es la mayor trampa que se ha utilizado desde todos los tiempos, socialmente, culturalmente, que es infundir el miedo. Y esto, muy bien lo dijiste, una de las causas principales viene de la religión, que manifiesta los errores como un pecado, por ejemplo. Entonces, ahí lo que generan es algo que se llama, perdón, recompensa neurótica. Entonces, en la recompensa neurótica, la persona tiene que sentir que se tiene que dañar o que tiene que hacer un pago para merecer algo, por ejemplo. Y esto es muy común. Esto yo lo veo en niños, adolescentes, adultos. Nadie se escapa de eso, al menos que sean muy conscientes. Son muy pocas personas las que han llevado ese trabajo interno, que tiene que ser diario, propio y voluntario. Tiene que ser diario, no puede ser, bueno, nada más los domingos que me voy a misa, nada más cuando me voy al retiro, nada más cuando me voy a la... No, tiene que ser diario, es propio, porque nadie lo puede hacer por ti, y tiene que ser voluntario, nadie te puede obligar. No, tal cual. Y una de los condicionantes estos de la religión en el lenguaje, por ejemplo, yo lo he vivido mucho, que ahora ya, por ejemplo, no utilizo esa frase para dirigirme a mis comportamientos, es el por mi culpa, ¿no? O sea, por mi culpa ocurrió tal cosa, o por, ay, no fue culpa. Yo utilizo la palabra responsabilidad, ¿no? Es mi responsabilidad. No quizás respondí con la habilidad que tenía que responder en ese momento, entonces pues es mi responsabilidad enmendar, por así decirlo, eso. Se utiliza mucho la palabra culpa o culpable. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Lo arrastras también de estos condicionamientos que hemos recibido de la religión? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que tenemos que aprender es a transformar, a quitarnos la idea de la culpa. Ya hablamos de esto, muy interesante, por cierto, pero fuera de cámaras, lo de la culpa da para mucho, pero lo vamos a dejar para otro vídeo. Sí, claro, pero simplemente digo, tenemos que hacernos responsables, tener esa habilidad de responder, ¿sí? Sin manejar esa parte de la culpa, que es en un proceso mucho más profundo, que generalmente no tiene nada que ver con que tuve un pequeño error o una falla. Simplemente es eso. Entonces me tengo que hacer responsable y quitarme la palabra culpa, que si bien existe y tiene una razón de ser, es algo mucho más profundo. Claro, porque se trata de vibratoriamente lo que genera sentirse culpable. Yo he visto que, hablando generalmente, da opción a dos caminos. O me arruino emocionalmente, me siento la peor persona, o miento para eximirme de esa culpa que hace que me vean de esa manera como no me quiero ver. Entonces, tiene una carga vibratoria bastante importante. Y así como esta, se me ocurren un montón de frases que solemos decir que nos condicionan muchísimo, ¿no? En esta vibración del lenguaje y cómo afecta a estas emociones, porque todo al final, aunque haya una jerarquía, como tú la cuentas, que yo también tengo mi jerarquía para explicar esto, luego todo es una rueda, ¿no? Va haciendo un ciclo y vuelve a empezar y está conectado la emoción con la palabra, el pensamiento, se mezcla todo, ¿no? Entonces, ¿dónde para esto? En lo que hablabas, ¿no? En esa identificación de cómo me estoy sintiendo con esto que estoy haciendo. Sí, desde luego, porque cuando hablamos de cambiar ese paradigma del condicionamiento del lenguaje y lo vamos a condicionar, lo que vamos a hacer es darle la interpretación correcta a cada palabra y darle su concepto. Pero en lugar de dar, podría aquí hablar de cuál es la palabra primitiva, de la esperanza, de la fe, en vez de
ponerme a dar una cátedra. Pero tú tienes en tu canal en este momento vídeos que hablen de esto para que los que nos están escuchando puedan cliquear en alguno que hable concretamente de eso, para ampliar información. Ahí voy especificando cada palabra, cada concepto, cuál es el origen etimológico de las palabras, pero más que eso, lo más importante es que la gente pueda lograr identificar la vibración por sí misma. Es más, precisamente como cada palabra tiene esa resonancia mórfica, que es esa vibración que se manifiesta, que es, no la podemos ver, pero que sabemos que tiene un impacto, entonces las personas tenemos la capacidad de poder distinguir qué es lo que quiere decir y cuál es el concepto adecuado para esa palabra. No necesitan irse a buscar etimológicamente, simplemente con escucharla, con sentirla, y cuando digo consentirla es conciencia, podemos identificar de dónde viene esa palabra, cuál es la fuente, y a partir de ahí podemos empezar a cambiar ese sentido del lenguaje. En tus años de investigación acerca del lenguaje, ¿has podido llegar a la conclusión o no, todo lo contrario, de que una palabra que para mí significa algo, para ti puede significar algo totalmente diferente en cuestión vibratoria? ¿O esa palabra tiene una carga vibratoria única, independientemente de que mi mente le quiera dar una connotación y la tuya otra? No, sí, tiene un valor por sí misma, independientemente incluso del país, independientemente del idioma. Pero bueno, la verdad es que sí se necesita bastante ejercicio sobre poderlo identificar en muchas palabras que son originarias de nuestros conceptos y de nuestros paradigmas, que son las que rigen todo lo demás. ¿Te refieres a palabras raíces, que son luego palabras que sacan en abanico otras palabras? Me refiero a que, por ejemplo, aquí puede ser un coche y en Europa le pueden llamar un auto. Uh-huh. No, aquí se le dice coche, en España, ¿no? Por lo menos coche, auto en Argentina. Ok, pero me refiero a que ese tipo de palabras sí, no son los que son condicionantes propiamente, sino las que se refieren más a los sentimientos y las emociones. Es decir, como el amor, como el temor, como el horror, como la fe, como la esperanza, la culpa. Ese tipo de palabras que sí son las que mueven todas nuestras emociones, son las que están perversamente transquiversadas. Vale, ahora... Ok. Sí tenemos... Ahora te entendí porque me había confundido con a qué... Claro, yo por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de coche y auto, ahí estamos hablando de dos palabras diferentes, aunque significan lo mismo. Mi ejemplo, el que te quería transmitir, por si otro tiene la misma duda, es, por ejemplo, una palabra que para mí... Es que este ejercicio, por ejemplo, me lo hicieron cuando me inicié en el coaching, nos ponían una palabra y nos ponían a todos a darle significado a esa palabra. Y de 16 personas que éramos, nadie le dio el mismo significado, aunque se puede evidentemente consensuar en un significado global, pero para cada uno tenía una carga emocional diferente, ¿vale? Entonces me refería a eso cuando hablaba de, independientemente que tú en tu investigación hayas visto que las palabras tienen su vibración única, ¿cómo altera esto de que para mí, qué sé yo, la palabra amistad signifique algo diferente de lo que significa para ti? Ok, precisamente. Es distinto cuando estamos hablando de una palabra que habla de una sensación, una emoción o un sentimiento a cuando hablamos de un objeto. Es completamente distinto. Es verdad. Uh-huh. Por eso tenemos que aprender a distinguir principalmente las que se refieren al sentir humano, porque es a partir de ahí que las personas generan su realidad, no su interpretación sobre si se llama hot dog o perro salchicha, no, su general la genera a través de esas palabras que vienen a manifestar lo que son sus emociones,
sus sensaciones y sus pensamientos. O sea, a estas palabras son a las que le tenemos que tener más respeto a la hora de emplearlas, ¿no? O sea, por el nivel vibratorio que tienen. Y esta programación que tenemos de la educación judeocristiana, en este caso, para nosotros. Por supuesto, mira, principalmente diría yo, con los niños, porque ¿cómo podemos educar buenos niños si nosotros estamos teniendo unos conceptos que no son los adecuados? Entonces, primero tenemos que crecer nosotros como personas para poder hacer una buena educación de los niños. Pero a la vez, los niños son nuestros grandes maestros. Son nuestros grandes maestros porque ellos todavía identifican esas palabras a través de la vibración, no como los adultos, que ya tienen un concepto cuadrado, recortado por la sociedad, por la cultura, por la religión. En lugar de eso, los niños perciben perfectamente las palabras a su nivel vibratorio. Entonces, por eso es que ellos son nuestros grandes maestros. Y cuando uno adquiere conciencia y empieza a comunicarse con ellos y empieza a aprender más de ellos que a enseñarles. Perfecto, exactamente. Pues, Estuardo, la verdad es que podemos estar aquí horas hablando de lo mismo, pero para ir resumiendo y que este vídeo pues pueda ser esa semillita que plante cada uno en su mente para que florezca ahora que estamos aquí en este hemisferio, estamos empezando la primavera, ¿vale? Y a ver, para los que lo miran desde este lado del mundo, pues quieran florecer con esto. ¿Y qué les podemos decir para resumir del tema del lenguaje y sus condicionamientos, o en este caso, cómo acondicionarlos? Ok, podríamos resumir, en primer lugar, poder identificar el mayor tiempo posible sobre esas palabras, cuál es la fuente que manifiesta del amor o del temor. Vale, entonces primero que nada, el primer punto es ver qué emoción está gestando esa frase o esa palabra, ¿no? Sí, desde luego, porque incluso, por ejemplo, cuando una persona habla del amor y dice, me está doliendo, es que el amor duele, el amor no duele. Lo que está haciendo es que no tiene claridad en cuál es la fuente de esa emoción. Entonces, por supuesto que si tiene un dolor es de otro tipo, pero no es el amor el que está doliendo. Tal cual. Tal cual. Entonces, es súper importante identificar la emoción que está manejando el lenguaje de ese momento. Vamos a hablar por momentos, ¿no? Porque no estamos siempre en la misma energía vibratoria. Entonces, tomar conciencia de eso, y luego que tomé conciencia que, por ejemplo, yo soy el ejemplo que tú acabas de decir, ¿no? Y me digo, ay, cómo me duele estar enamorada de esta persona. ¿Qué hago cuando me di cuenta que mi emoción regente es el miedo? Ok, lo que vamos a hacer es tomar decisión y lo vamos a juntar con voluntad, porque tienen que ser las dos, no puede ser solamente una. Te puedo decir, es un descubrimiento que he hecho porque hay personas que toman una decisión, pero cuando no tienen la suficiente voluntad, en cuestión a veces de minutos, de horas, ya cambiaron de idea, ¿no? Es como esa persona que dice, me voy a poner a dieta, porque tiene esa emoción, y se toma la decisión, se va al gimnasio, va un día y ya no lo vuelve a hacer. Entonces, si no se toma la decisión más la voluntad, no va a llegar a nada, no va a poder hacer ningún cambio. Ese es el secreto para cambiar. Fíjate lo que voy a decir, la vibración, porque en el ejemplo que tú acabas de poner, cuando dices, me duele estar enamorada, entonces, primero identificas, ¿te duele estar enamorada? O sea, ¿estar enamorado duele? Claro, no tiene... Entonces, vas a identificar primero
de dónde viene esa emoción y vas a poder identificar, una vez que tienes la fuente de cuál es la emoción, vas a poder identificar entonces plenamente la emoción, porque a veces le llamamos amor a muchas cosas que no son amor y les llamamos enamoramiento a muchas cosas que no es enamoramiento, que puede ser una expectativa, que puede ser agradecimiento, que puede ser admiración y no es enamoramiento. Entonces, cuando nosotros identificamos esa fuente, vamos a sentir cuál es la vibración de esa palabra que nosotros estamos manifestando. Si nosotros cerramos nuestros ojos, ponemos la mano en el corazón y nos centramos en sentir la vibración de esa palabra, nos va a decir qué es lo que significa. Nos va a decir correctamente. Y ahí tenemos las respuestas. No tanto su significado en el concepto mental, sino en el concepto de la vibración. Claro, o sea, en la energía vibratoria de esa palabra, en qué frecuencia la estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí ya podemos decidir, por ejemplo, podemos identificar, ok, me duele estar enamorada, ok, lo que pasa es que no estoy enamorada, es otra cosa. Ya a partir de ahí vamos a identificar, esto es muy importante porque yo esto que tengo años aplicándolo, a la gente le funciona rapidísimo. Claro, sí, es una identificación poderosa. Y luego dices que se suma con la decisión y la voluntad. Vale, ¿qué ocurre cuando hay muchas personas que se reconocen a sí mismas como indisciplinadas, vamos a llamarle la palabra, ¿no? Con esa falta de voluntad para realizar cambios constantes. ¿Qué recomendarías en este caso con este método concreto? Ok, mira, generalmente el origen de la falta de disciplina es tener un concepto equivocado de la disciplina. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿eh? Me gustó mucho. Y es que generalmente la disciplina a la gente no le gusta porque la ve como algo terrible, espantoso, doloroso. Yo creo que no nos gusta porque nos lleva al niño interior herido, amoldado a un sistema restrictivo. Lo que sucede es eso, precisamente. Mira, yo manifiesto siempre de esta forma la disciplina. Es hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no. Pero eso, cuando no es bien manifestado y se le enseña a los niños lo que es la disciplina, entonces se queda, como tú bien mencionaste, en ese niño interno, que la disciplina es dolor, porque muchas veces les enseñan disciplina, y eso no es disciplina, les enseñan con gritos, con golpes, con insultos, con amenazas, y eso no es disciplina. Sí. Eso es consecuencia de lo que te hablaba hace rato, que es una recompensa neurológica. Es que aquí estamos viendo, bueno, esto da para otro vídeo, pero es súper importante el tema de la crianza, eso que estás diciendo, porque ahora estamos viendo, o yo lo percibo desde mi foco, también tengo que decirlo, no voy a generalizar, yo lo percibo así, percibo un péndulo en la forma de criar ahora. Hemos pasado de quizás una generación como la nuestra o la de nuestros padres, una disciplina muy estricta, donde no teníamos elección, donde había que hacerlo porque nos lo decían y no había cuestionamiento, a pasar a dejar todo en mano de la elección del niño, cuando el niño quiera, como quiera. Y tanto una cosa como la otra, cuando nos vamos a los extremos del péndulo, estamos errando, porque nosotros somos esos guías para nuestros hijos, amén de todos los condicionamientos que podamos tener. Y ese niño está siendo de alguna manera llenado por la energía que nosotros le estamos dando. Y si la energía que le damos es haz lo que quieras, cuando quieras y cuando te apetece, es un niño que va a sufrir cuando sea adulto y se va a ver con esa falta de autodisciplina que nada tiene que ver con ir al ejército, sino con llevar una vida digna y plena, utilizando todos los potenciales de los que ha sido beneficiado y bendecido, ¿no?
Sí, desde luego. Lo que pasa es que precisamente, mira, como concepto, el más grave de todos es precisamente esta recompensa neurótica que se manifiesta en todos los sentidos. Esto ya dará para otro video que hablemos específicamente sobre la recompensa neurótica y que efectivamente lo que hace en la que se lastima su autoestima, por eso es lastima, se lastima su autoestima y no se desarrolla ese amor propio. Entonces se queda arraigado lo que es una disciplina autoritaria y que esa disciplina autoritaria al crecer la gente lo rechaza y eso siempre va a llevar a dos caminos, que es el autosabotaje y la autotraición. Punto, así, rápido. El autosabotaje es no hacer lo que tienes que hacer y la autotraición es hacer lo que no tienes que hacer. Sencillo. Te entiendo. Entonces, cuando no hay, no se tiene bien conceptualizada la disciplina, se va a caer precisamente en esos dos conceptos, el autosabotaje y la autotraición. Pues, ahora, muy bien, como tú dijiste, la gente se va a los extremos, o es completamente autoritaria o permisiva. O pierde la autoridad. Pero eso es parte de la neurosis. Y es parte también, como cuando he explicado la ley de polaridad, es parte también de esta evolución que está teniendo la humanidad, ¿no? Se va de un lado al otro hasta que el péndulo deja de moverse y viene al equilibrio, ¿no? Porque ya fue capaz de experimentar sus opuestos y dice, bueno, mira, ni aquí ni allá, me quedo en el centro. O sea, todos estamos evolucionando, ¿no? Con estos aprendizajes, con estos ciclos, y es importante reconocerlo. Me encantó cómo lo dijiste, me encantó. Gracias. Te voy a decir, yo ahí lo que veo es que la conciencia es la parte creadora a partir de esos dos polos, el negativo y el positivo. Es decir, no es quedarse en la parte del centro sin movimiento, porque además eso no existe. Eso no existe el equilibrio permanente, si no, no estaríamos en este plano, ¿verdad, Estuardo? Entonces lo que vamos a hacer es, pero en vez de irnos así, de extremo a extremo, simplemente vamos a hacer un pequeño movimiento, muy pequeño, entre, digamos, el positivo y el negativo, porque vamos a seguir vibrando. Entonces, eso sí es tener el equilibrio. Va a estar en un equilibrio, no va a estar cargado en un solo lado. Es muy interesante la ley de polaridad para todo esto que explicamos. ¿Cómo nos gusta hablar, Estuardo, verdad? No hablamos nada, somos muy calladitos los dos. Nos tienen que sacar las palabras con tirabuzón, como se suele decir. Yo me la he pasado muy bien y podríamos estar hablando muchísimo de este tema, pero ¿qué te parece si dejamos algo para futuras ocasiones y nos ponemos unas citas mensuales para charlar entre amigos que amamos este mundo y todas las expresiones de evolución que podemos compartir aquí con las personas que nos siguen? Me encanta la idea. ¿Te gusta? Se pasa el tiempo rapidísimo. Se pasa volando. Mira que dijimos, vamos a ponernos un tiempo que nos conocemos y esto se estira mucho. Y mira, nos dieron las uvas, como se dice en España. Pues nada, una despedida final para los que que han llegado hasta aquí. Bueno, quiero invitarlos a que vean los videos del canal de Natalia Salinas, que son maravillosos, los recomiendo. Es una belleza, me encanta cómo dice las cosas, es muy congruente. Y los invito también a que visiten mi canal. Pues yo ya no tengo que agregar nada porque ya me hiciste la publicidad tú. Yo nada más que agradecerte. Eres una persona que desde el primer momento que se cruzó conmigo en el Facebook me interesó mucho conocer. Me encantan tus investigaciones, me enriquecen muchísimo. Y también a los seguidores de mi canal, pues aconsejarles que se pasen por el tuyo y por tu Facebook también, que tienes muchas seguidoras mujeres. Yo ya te lo he dicho, que eres el peligro del Facebook.
No, pero Estuardo dice cosas muy interesantes en el Facebook. Si él no tiene problema de que lo sigan en el Facebook, a ver si yo estoy mandando gente a tu Facebook y luego tú no las aceptas. No, claro que sí, son bienvenidos. Mi Facebook es público. Estuardo Celis es tu Facebook, ¿no? Para que lo sepan. Exactamente, lo pueden buscar como Estuardo Celis. Bueno, ¿qué te parece si lo ponemos abajo en la caja? Ponemos a la gente todos los enlaces, cómo nos pueden encontrar, cómo pueden ver más vídeos nuestros en general y ya se llevan toda la información. ¿Te parece? Excelente, me parece perfecto. Pues nada, Estuardo, te has visto un poco nublado, para que lo sepas, porque tú no has visto el vídeo todavía, yo sí te estoy viendo, y te verán un poco pixelado. Muy Andy Warhol vas a salir, ¿vale? Pero bueno, pop art para todos. Bueno, gente linda, un abrazo para todos y un abrazo muy especial para mi amigo Estuardo Celis y hasta la próxima. Hasta la próxima, Natalia, que estés muy bien. Muchas gracias, Estuardo.